celebramos estas jornadas sobre el patrimonio industrial. Sabéis que es una de las obsesiones también que tiene el Ayuntamiento. En Zamora tenemos un patrimonio amplio de todo tipo. Se está luchando ahora por el patrimonio etnográfico, como sabéis, el patrimonio monumental que tiene la ciudad, pero hay otro patrimonio que a lo mejor no tiene tanta proyección como es el patrimonio industrial de Zamora, y es el que a través de estas jornadas pues intentamos poner en valor, proteger, potenciar. Nosotros, dentro de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, somos la unidad que coordina los planes nacionales de conservación de patrimonio, y dentro de los diferentes patrimonios, con las necesidades, con la atención, en función también un poco de su significancia, de su identidad y de su inserción en el propio territorio, yo creo que el patrimonio industrial en ese sentido tiene mucho que decir. Y como ha señalado también el alcalde, pues la importancia también de ese patrimonio dentro del territorio y de la localidad, ¿no? Porque tenemos que pensar que el patrimonio industrial ha pasado pues precisamente por eso, por un proceso de industrialización, de desindustrialización, y también la afección y la memoria asociada a los ciudadanos y a la comunidad, ¿no?, que ha tenido relación con ese patrimonio, pues es muy importante, ¿no? Tenemos que resignificar esos bienes culturales, tenemos que asociarlos no solamente a la parte tangible del propio bien, sino también a la parte intangible. Hoy es un día realmente muy especial para Zamora, también para esta Fundación Rey Afonso Enríquez. Como ya seguramente todos los que estáis aquí lo sabéis, estamos acompañados del señor alcalde en representación del gobierno de nuestra ciudad, y tenemos también pues la presencia de la subdirectora general del Instituto de Patrimonio Cultural de España, que es una circunstancia que desde luego celebramos como representación también del compromiso de la Administración General del Estado, en definitiva de nuestro ministerio, de apoyar los recursos que tiene nuestro territorio. Entonces, antes de pasarle a ellos respectivamente la palabra, quería aprovechar para hacer una breve presentación de lo que es esta Fundación Rey Afonso Enríquez y por qué creemos que es muy importante que el Ayuntamiento y que el Ministerio pues hayan elegido este espacio para poder celebrar estas jornadas. Esta es una fundación que tiene doble nacionalidad, española y portuguesa, con sedes en Zamora y en Bragança, y eso no es algo casual. Eso tiene que ver con esta condición de ciudad fronteriza que tiene Zamora y que también lo tiene Bragança, uniendo dos territorios que tal vez la gente pues los identifica como territorios pobres, ¿verdad? Tenemos una raya despoblada, pero yo creo que tenemos la suerte de vivir en un territorio extraordinariamente rico de recursos, donde el patrimonio industrial es uno de esos recursos. Aquí, a nuestras espaldas, pues tenemos este maravilloso río Duero, que viene estos días desbocado. Es un adolescente que viene dando un poco de guerra, desbordándose, pero con una belleza absolutamente extraordinaria. Y desde aquí, desde la Fundación, pues tenemos la fortuna de ver tanto esta dimensión castellana, española, como la dimensión portuguesa. Y si hablamos del río Duero, pues hablar de patrimonio industrial es algo absolutamente necesario y relacionado. El patrimonio que nos une pues es uno de esos recursos que realmente tenemos que conservar y poner en valor. Hoy los medios pues, han estado muy ocupados, muy preocupados de preguntar por las posibles inversiones, ¿verdad?, en la muralla y todos esos recursos que a veces desde lo público es imposible proteger. Y un ejemplo pues, podría ser este propio edificio. Como digo, esta es una fundación hispano-portuguesa que pretende el desarrollo regional a través de la coordinación de proyectos y de estrategias entre dos países que entramos a la vez en la Unión Europea, pero esto es también un edificio que merece la pena pues también una reflexión sobre lo importante que es conservar el patrimonio. Hay determinados elementos en los que afortunadamente se cogieron a tiempo. Sabéis que aquí en Zamora pues muchas de nuestras iglesias románicas ya no están, quedan en su caso solo los testimonios bajo el suelo, que siguen siendo importantes. Pero digo, igual que esas iglesias románicas, ahora el propio puente que hemos podido pues, inaugurar, se ha podido inaugurar hace solo un par de días, pues como digo, este es uno de esos edificios. Este es un antiguo convento franciscano que fue adquirido por la Diputación a los inicios de los años 90, con el uso de fondos de cooperación transfronteriza, con fondos FEDER, pues pudo ser rehabilitado. Y a partir de aquí se encomendó a un arquitecto, a Manuel de las Casas,
la adaptación de todo este espacio para dar respuesta a las necesidades de la Fundación. Donde estamos ahora mismo, como veis, es un lugar especialmente atractivo, donde estamos rodeados de libros, estos recursos que cada vez pues, son más extraordinarios y que, bueno, pues a pesar de todo, pues sigue viniendo gente a leer libros. Somos muchos los que seguimos disfrutando de abrir un libro. Entonces este es un lugar muy especial, con unas vistas, como decía antes, pues privilegiadas del río Duero que está a nuestras espaldas, pero permitidme también que os anime a que miráis por estas cristaleras y deis un vistazo a esa figura que tenemos ahí, ¿verdad? Esa es la figura del rey Afonso Enríquez cuando era infante y no está aquí de forma casual. Esa es parte también de nuestro patrimonio cultural compartido. Y es que ese rey hace 900 años, y eso se va a conmemorar el día de Pentecostés de este año, pues autoproclamó caballero en Zamora, y Zamora está también dentro de esa órbita del origen de Portugal, y yo a veces me atrevo a decir que es la primera ciudad portuguesa. Estamos en este sentido también muy vinculados con el Ayuntamiento y con el resto de las instituciones para conmemorar este evento y darle contenido a este edificio. Lo que quiero decir es que estos edificios, si no se intervienen, si no se utilizan, obviamente se pueden echar a perder y es algo que desde luego no nos podemos permitir, y luego a partir de aquí pues hay que intentar identificar todos esos recursos que tenemos. Y volviendo ya al patrimonio industrial y terminando esta, que pretendo ser una breve intervención, decir que efectivamente tenemos un patrimonio industrial de una riqueza extraordinaria que tampoco entiende de fronteras, es decir, lo tenemos desde este lado de Zamora, lo tiene que conservar este ministerio, pero también del otro lado tengo que decir que solo antes de ayer, por ejemplo, hemos presentado en Bragança una herramienta muy útil, que es un atlas de la raya, donde se intentan inventariar todos estos recursos para poder trabajar en los mismos de una forma verdaderamente coordinada. Y bueno, pues queremos pensar que a través de la Fundación podemos unir esfuerzos también en esta dinámica transfronteriza, en esta dinámica ibérica que desde luego nos ocupa. Yo creo que las jornadas estas que se presentan son una pasada, si me permitís la expresión. Hablamos de las harineras, hablamos de los recursos hidroeléctricos y todo el resto de elementos que vais a poder conocer dentro de un paisaje cultural, y este es un elemento que define o que defiende mucho pues mi querido amigo Christophe, que tengo que decir para quien no lo sepa, que somos compañeros de grandes aventuras, de grandes desafíos. Y bueno, pues espero que os sintáis como en casa en esta instalación. Esperamos que encontrar muchas más razones, motivos para que la subdirectora y su equipo del instituto puedan venir muchas más veces. Y sin más, pues le voy a pasar la palabra al señor alcalde para que luego sea la subdirectora la que pueda hacer la presentación de las jornadas. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Compañero de batalla también en el Ayuntamiento durante muchos años. Los dos hemos sido concejales bueno, yo todavía permanezco en el cargo de alcalde, pero hemos trabajado los dos, también Christophe. También es raro tener un concejal alemán, pero ahí lo tenemos, llevando turismo. Hemos trabajado, como decía, todos desde nuestras diferentes ópticas en beneficio de la ciudad. Nos acompaña también Susana, de apellido alcalde, lo cual está muy bien, para hablarnos del patrimonio industrial de Zamora. Hacía referencia antes, José Luis, al convento donde estamos ahora, un antiguo convento rehabilitado, con nuevas estructuras como la que estamos aquí. Y es verdad que a veces hay que echar la vista atrás para pensar en que hay muchas cosas que recuperar en todas las ciudades. Yo, para que os hagáis una idea, lo que yo ya tengo unos años dentro de este convento, cuando era un convento de propiedad particular, pues he estado en las tierras que había por aquí merendando, porque me daban a merendar los propietarios, y te quedabas perplejo, ¿no? Una vez que veías las maravillas de un edificio histórico como este, y que no estuviera en manos públicas, como luego sí ha estado y se ha rehabilitado, y todavía quedan tantas cosas, ¿no?, por proteger y por rehabilitar. Hablabas de la muralla de Zamora. Sin duda es otro de los elementos que también estamos recuperando desde el Ayuntamiento, porque es nuestro patrimonio histórico, y las cosas que se han perdido, ¿no?, dentro hablando de la muralla, la cantidad de piedras que se han tumbado, puertas que se han derruido, pero bueno,
Estamos ahora mismo en un momento en que yo creo que se le da mucha importancia al patrimonio y, por lo tanto, tenemos todos la obligación de hacer cosas que no se hicieron en el pasado, donde las cosas se destruían porque pensábamos que lo nuevo era lo importante y lo viejo había que destruirlo, y estamos en un momento en que yo creo que damos un valor a lo antiguo, un valor como se le está dando en estas jornadas al patrimonio industrial, que muchas veces también, pues igual que otros elementos, pues en el pasado pues no se ha protegido lo suficiente o no se le ha dado esa importancia como ahora sí le damos. Ese patrimonio industrial a lo largo del río Duero, como decía José Luis, pues ahí están las aceñas que desde luego nuestro concejal Christoph y yo también estamos empeñados en recuperar todo lo que podamos, las aceñas de Olivares que están en la otra margen del río, las aceñas de Cabañales que están muy cerquita de aquí, aceñas de Gijón que están un poquito más abajo del río y que por desgracia pues queda poca parte de ellas, pero estamos ahora también trabajando en la rehabilitación de esas aceñas, y dentro de las aceñas pues siempre ha habido un patrimonio industrial importante que se utilizaba en la industria de la antigüedad, y yo creo que ahora esos elementos, junto con otros elementos como las harineras que hay en Zamora y algunas todavía en funcionamiento, pues forman parte de nuestra historia, de nuestra cultura, y de que es un elemento que en el futuro nos puede servir para que la gente venga a ver ese patrimonio industrial como un elemento turístico más, que hoy sí le damos la importancia que a lo mejor no se le daba pues antiguamente. Yo creo que en ese sentido nosotros estamos empeñados en proteger ese patrimonio industrial de la capital. Por eso es verdad que estas jornadas son importantes, y por eso hay que agradecer al Ministerio de Cultura y en este caso también al subdelegado del Gobierno que nos acompaña, Ángel, con el que siempre contamos, igual que contamos con el Ministerio de Cultura, para que esas obras que estamos haciendo ahora en la muralla pues se vean complementadas en futuros años, después de un plan director que hemos tenido y que nos ha costado bastante trabajo en sacarlo. Yo creo que si algo sirven estas jornadas es para darle importancia a esas pequeñas cosas del patrimonio industrial o grandes cosas del patrimonio industrial. En Zamora hay un patrimonio que se está protegiendo ahora mucho y se le da mucho más realce que a lo que estamos hablando aquí hoy, como es el patrimonio etnográfico, las mascaradas, las cosas de los pueblos, que está muy bien. Pero estas cosas que estamos haciendo hoy aquí, que es hablar del patrimonio industrial, yo creo que es fundamental, porque quizás llegamos un poco tarde, pues puede ser, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Y desde luego, si todos estamos aquí para concienciarnos de que es importante, primero para los que vivimos aquí, conservar lo que hay. Después es importante también porque eso nos sirve de un polo de atracción turística que también es bueno para una ciudad como Zamora, que es una ciudad de servicios. El turismo es una parte fundamental y por eso agradecemos también la ayuda que se presta desde el propio Ministerio de Cultura en este caso y desde otras organizaciones. Tenemos la obligación, ¿verdad, Christoph?, de llamar a todas las puertas para que todos nos atiendan y que hagamos todos de esta ciudad, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista turístico y patrimonial, mucho más importante. Así que, bueno, muchas gracias a la subdirectora del Instituto del Patrimonio Cultural por acompañarnos hoy y por dirigirnos unas palabras también ahora. Gracias. Bueno, pues buenos días en primer lugar y bueno, muchísimas gracias por vuestro interés, porque además la verdad que es un placer organizar estas jornadas y tener un lleno de aforo. La verdad que para nosotros al final algo se está haciendo bien para el conocimiento de este patrimonio. Muchísimas gracias, alcalde, director general, su delegado. La verdad que es un placer estar aquí con todos vosotros. Agradecer también al equipo del instituto que ha hecho posible también en coordinación con Christoph la organización de estas jornadas, ¿no? Porque al final lo importante es que se puedan desarrollar en los sitios donde está el patrimonio, ¿no? Al final, entonces, eso es la complementación teórica, práctica y el conocimiento de los propios bienes culturales, al final es lo importante, ¿no? Así que gracias a Noelia Yanguas, que está aquí presente, es la coordinadora del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, y por supuesto al equipo de difusión y comunicación, Eva Domínguez e Isabel Arias, que gracias a ellas pues, bueno, hemos podido llegar
llegar a día de hoy. Estas jornadas, que es la cuarta jornada de buenas prácticas de patrimonio industrial, es un ciclo de jornadas que se materializaron y que fueron una propuesta que se hizo dentro de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Y es una acción de educación patrimonial y de difusión que es especialmente fundamental, ¿no?, para establecer un debate, unas líneas de diálogo y también unas experiencias, pues como he dicho, ¿no?, in situ, con el patrimonio, conociéndolo. Es la manera en la que nosotros podemos llegar a identificarnos. Algunas de las que hicimos, es importante trabajar con las comunidades, ¿no?, porque al final los planes nacionales de patrimonio cultural es una herramienta que sirve, como para cualquier otra de las cuestiones que tenemos competencias compartidas, pues para establecer ese diálogo y esa colaboración con el resto de administraciones, ¿no?, y tanto comunidades como ciudades autónomas. Y bueno, pues algunas de las que ya se hicieron en Asturias, en Albacete, en Alcalá de Henares, la última en Santiago y ahora pues el placer de poder hacerla aquí en Zamora. Para los que no nos conozcáis, el Instituto de Patrimonio Cultural de España es una subdirección general que se encuentra dentro de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Y como ya ha mencionado antes el alcalde, la verdad que estáis invitados todos a conocer un edificio que es un hito de arquitectura de mitad del siglo XX de dos arquitectos como Fernando Higueras y Antonio Miró, que además se ha puesto todavía un poquito más en boga después de la película de Brutalist, si no la habéis visto, como uno de los ejemplos de arquitectura brutalista. Sí que me gustaría destacar que el trabajo que llevamos a cabo en el Instituto como Centro de Conservación y Restauración de Patrimonio Cultural y, por supuesto, de investigación, difusión y documentación, responde a unas líneas estratégicas marcadas por el Gobierno y que responde a la Agenda 2030, ¿no? Una agenda que persigue impulsar un modelo de desarrollo económico que respete el medio ambiente, no comprometa el desarrollo futuro y que tenga un enfoque claro de sostenibilidad, ¿no? Y ahí el patrimonio industrial tiene mucho que decir, sobre todo relacionado pues sobre todo con reto demográfico. Es un patrimonio que se encuentra en numerosas ocasiones deslocalizado y que la dinamización, como también ha señalado el alcalde, es especialmente importante desde la vertiente económica, cultural, social, turística, etcétera, ¿no? Entre las herramientas, como ya he ido comentando, está el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, pero que forma parte de los 15 planes nacionales que desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España coordinamos, ¿no? Y al final hay que entender que el patrimonio no es un compartimento estanco, no existe aunque existen tipologías de patrimonio, pero hay que mirarlos todos desde un punto de vista transversal, ¿no? Pues el trabajo en patrimonio industrial, en patrimonio contemporáneo, en educación patrimonial, que es uno de los primeros planes que aprobamos en Consejo de Patrimonio Histórico, y al final esto no deja de ser también una acción de educación patrimonial. Y cómo no, y muy importante en estos momentos con las circunstancias en las cuales nos estamos viendo abocados, el Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, ¿no? Al final trabajamos todos pues, de esa forma coordinada entre todos los planes nacionales. En el seno de la Comisión de Seguimiento del Plan, además de este ciclo de buenas prácticas, también hemos empezado, en algunos casos, iniciado nuevas actuaciones, pero, por otro lado, también hemos retomado otras acciones de divulgación que son especialmente importantes, ¿no? Y que tiene que ver pues, con establecimiento de sinergias con el mundo académico, con la universidad, para aportar esa visión integral, ¿no? Al final, la colaboración y la puesta en común de los determinados conocimientos hacen que poco a poco vayamos consiguiendo una mejora en la salvaguarda y en la preservación de ese patrimonio industrial, ¿no? Todas estas acciones son muy significativas, desde participaciones en congresos, participaciones, pues, por ejemplo, con la Universidad Politécnica de Madrid, en el aula GEIPAI, que este año vamos a participar, y precisamente se centrará en una temática que acabo de mencionar y que está muy relacionado con el patrimonio industrial, como es la despoblación industrial, repoblación patrimonial. Creo que es interesante ese concepto, ¿no? Es decir, cómo en un momento supuso la articulación o vertebración territorial de determinados territorios
territorios, después incluso se produjo un despoblamiento de esos territorios y ahora volvemos a reconectar con ellos, volvemos a resignificar ese patrimonio y hablamos de esa repoblación patrimonial. O también participaremos en las jornadas de Incuna, en las que este año también se abordará el patrimonio científico y técnico, desde un punto de vista patrimonial, histórico, industrial y el impacto de la tecnología. Todas estas acciones son muy significativas en tanto que el patrimonio industrial, como hemos ido mencionando, es un patrimonio que está ligado a nuestra historia más reciente, ¿no? Ese valor de contemporaneidad que no tienen otros patrimonios. Eso que implica que tiene un fuerte componente de identidad con las propias comunidades y una memoria que se inserta en el territorio, ¿no? Por eso es tan importante poder hacer estas jornadas de buenas prácticas a lo largo de todo el territorio español. El desarrollo industrial es verdad que ha sido muy heterogéneo en la península ibérica, ¿no? En las diferentes regiones, porque suponen diferentes procesos históricos asociados a ese patrimonio. Y entonces, en ese sentido, también tenemos diferentes visiones y diferentes afecciones de esas comunidades con su patrimonio. Como he mencionado, pues ha sido responsable de articulación de territorios, de aparición de periferias, de nuevos modelos urbanos, etcétera, ¿no? Entonces, esa problemática se aborda desde varias dimensiones, siendo fundamental la significación, sobre todo para buscar esa identidad local y regional. Pero es verdad que no solamente van a ser problemas, sino que también hay aspectos positivos relacionados con este patrimonio y sobre todo es la fácil comprensión. Es un patrimonio entendido y compartido por todos y también su cercanía a la vida cotidiana. El desarrollo, como también ha mencionado el alcalde, yo creo que es fundamental, del turismo cultural industrial es una vertiente muy accesible para poder sensibilizar y poner en valor estos elementos aislados, pero también conjuntos patrimoniales, ¿no? Porque ya podemos incluso hablar de paisajes industriales. A su vez, evidentemente, ese turismo contribuye a recuperar, a valorizar pues, costumbres, procesos de trabajo, tradiciones, la oralidad, que estaba muy relacionada con el patrimonio industrial. Y no solamente eso, sino también una cuestión en la que estamos trabajando dentro del plan, que es a la preservación y la salvaguarda de la documentación y de los archivos relacionados con los bienes inmuebles, ¿no? Así que hay que entender esa protección y esa salvaguarda desde una perspectiva muy integral, ¿no? Quizás a lo mejor hay una asociación al inmueble, pero bueno, os planteo también todos estos debates asociados al patrimonio industrial. Es verdad que desde el Instituto existe el compromiso en colaboración con las administraciones de seguir conservando y tenemos diferentes actuaciones abiertas de intervención en patrimonio industrial, como es en el caso del Pozo de Santa Bárbara en Mieres. También estamos actuando ahora mismo en la tercera fase del Alto Horno de Sestao y estamos realizando también estudios en el Puente Hacho de Guadartuna, en Granada, o la colaboración que llevamos a cabo también con Miteco en el estudio y preservación de las centrales térmicas. Igualmente, llevamos a cabo investigaciones para ahondar en el conocimiento y ahí en ese sentido nuestra coordinadora puede ahondar más en esos aspectos, pero bueno, proyectos de investigación para conocer, desde otros puntos de vista la importancia o de ciencias cercanas al patrimonio industrial y hasta ahora no tenidas en cuenta. Pues desde el último proyecto que hicimos en colaboración con la Filmoteca en el inventario de cine industrial o también el proyecto de investigación sobre industrias centenarias, ¿no? Y que en ese caso también hay ejemplos de harineras que están en uso, ¿no? Al final esa es la idea. ¿Cuáles son aquellas fábricas que están en uso, que son centenarias y que forman parte del patrimonio? ¿Cómo dar esa viabilidad entre la conservación y el uso, ¿no? Que puede ser continuar con el uso industrial que tenía o una nueva reutilización de ese patrimonio industrial. Así que, bueno, sin más, la verdad que espero que estas jornadas sean exitosas, como así parece por las conferencias que tenemos previstas, las visitas que también están y, sobre todo, al final también el intercambio, ¿no? entre vosotros y entre los ponentes, entre nosotros, que yo creo que al final es de donde suelen salir las perspectivas de trabajo, los nuevos planteamientos, las nuevas ideas o las posibles líneas de investigación. Así que, bueno, por mi parte no me quiero extender más y, de nuevo, muchísimas gracias por acogernos aquí en Zamora. Un placer.